Y ¿Cómo se estamos llama la hablando licencia? de... Esa ya ni me acuerdo. ¿Cómo friego? Ay, hermano hermano Juventino. Juventino, nos va a invitar al champurrado a todos. Voy a ponerle en silencio, hermano Juventino, ¿ok? Le extrañamos, hermano Juventino. Él es el gozo de renacer. A ver, estamos hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. Y entendemos que es muy importante edificarnos de la manera correcta. La edificación del cuerpo de Cristo es una prioridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de todos nosotros como hijos. La edificación, amados hermanos, se trata de edificar a Cristo dentro de nosotros. No trato de edificar edificios, no tanto de edificar cosas externas, ¿verdad? Esa no es la edificación de la iglesia de Cristo. La edificación de la iglesia de Cristo, la edificación de, creo que no me oyen, hermano Leo. Sí, me oye todo, se va de la mano, así, ok, perfecto. La edificación del cuerpo de Cristo es interna, amén, está en nosotros. Recuerde que dentro de nosotros tenemos el reino de Cristo, el reino de Dios está en nosotros. Amén. Entonces, la nueva creación está en nosotros, la vida indestructible de Cristo está en nosotros. Y tenemos un alma que necesita ser renovada, conformada y santificada al imagen de Cristo. Entonces, es muy importante que para nosotros los hijos de Dios seamos hijos victoriosos y vencedores y entendidos en la voluntad y el propósito del Padre, que nos edifiquemos todos los días. Esa es la tarea de hijos de Dios. Entonces, vamos a estar hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, y la última vez estábamos hablando acerca de una herramienta que Dios nos da para edificarnos, y era el fundamento adecuado. ¿Se acuerdan? El fundamento adecuado. Y entendimos que el fundamento de toda alma, de todo ser viviente, de la humanidad, donde ellos pueden regresar y empezar de nuevo y entrar al reino y poder entrar donde Dios quiere que estemos, aún viviendo aquí nosotros, en este mundo lleno de caos y lleno de una pandemia, ¿verdad? Sabemos que es el reino, estamos en un reino, amén, estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en un ámbito diferente, y es por eso que nuestra edificación es muy diferente a lo del mundo. En el mundo hay caos, hay tantas cosas, porque recordemos que quien está allá matando, robando y destruyendo es el enemigo en las familias y las naciones. Y la iglesia tiene que sacar a esas familias de ese ámbito a través de la predicación de Cristo. Pero nosotros como hijos de Dios estamos en un cuerpo, estamos en un ámbito diferente, estamos en el reino de Dios. Sobre su hogar la visión de Dios reposa. Debe entender eso. Sobre su hogar la gracia de Dios ha sido puesta y colocada, y usted y yo estamos en reposo de ese Cristo Jesús. Entonces, debido a estas verdades eternas, hermano, necesitamos edificarnos, necesitamos seguir congregándonos de esta manera, y con la gracia suya que usted trae, poder edificarnos, porque esa es ahí es donde está el amor del Padre, la edificación del cuerpo de su Hijo. Así que vamos a terminar de hablar lo que es el fundamento adecuado, que es Cristo. Y quiero empezar diciendo que edificarse es ser conformado y transformado a la imagen misma de Cristo. Edificarse es llegar a ser como Cristo cada día en nuestras almas y estilo de vida. Así que ya que impartimos a Cristo en todas las maneras que edificamos, debemos de hacerlo bien, según su diseño y propósito. Una de las tareas que usted y yo tenemos es hacer bien la edificación de Cristo en todos aquellos, ¿verdad?, nuestros hermanos y en cualquier persona que el Señor nos permita ministrar. Hoy vamos a continuar hablando del fundamento adecuado que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Así que esta es continuación del domingo pasado. Así que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Vamos a irnos al versículo 2. Primera de Corintios 3, 12.
si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto. Versículo 13. El fuego, dice la Escritura, el fuego la dará a conocer. Ahora, en 1 Corintios 3:13, concentrémonos en la palabra el fuego. Debemos entender que el fuego denota la presencia, el poder de Dios, su juicio y su obra purificadora. Y en este contexto, el fuego está para revelar la labor de cada edificador, para que quede solamente lo que es digno y aceptable ante Dios. Es por eso que Colosenses 3:23-25 nos aconseja de esta manera. Colosenses 3:23-25 nos aconseja y nos dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, al Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Entonces nosotros como edificadores y como personas que vamos a ser recompensados por la manera que edificamos por causa del fuego en el cual Dios va a someter todas nuestras obras que hicimos, porque la Biblia dice que el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Entonces debemos de edificarnos unos a otros de una manera excelente y a la manera de Cristo. ¿Ven? El versículo 14 sigue diciendo: si lo que alguien ha construido, imagínese todo lo que usted ha construido en todas las personas a las cuales usted le ha predicado a Cristo. Desde que usted es un hijo de Dios, usted ha predicado, me imagino que a cientos de personas, a miles de personas. Usted ha orado, ha intercedido y ha hecho muchas obras de edificación. La Biblia dice: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, es muy importante entender cómo edificar a la manera de Cristo y en Cristo a cada persona. El fundamento es la parte más importante de un edificio, porque determina el tamaño, la forma y la resistencia de la estructura que va encima. Un ministerio, cualquier ministerio, puede parecer exitoso durante un tiempo, pero si no está fundamentado en Cristo, finalmente se derrumbará y desaparecerá. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, nos enseña esto y dice, Primera de Corintios 14, 26 nos dice: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúna, escuche bien, cuando se reúna para edificarse, ¿verdad? Cuando nos reunamos, por ejemplo, en este momento estamos reunidos, pero la Escritura dice: cuando se reúnan, cada uno, escuche, todos nosotros, cada uno de ustedes puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse, escuche esto, o sea, todo lo que hagamos debe hacerse para la edificación de la iglesia. ¿Ven? Amen. Un problema que debe ser corregido inmediatamente en generaciones que representan y son la iglesia de hoy es que muchos ministros, y atención ministros, porque estoy hablando a hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted es un ministro en este reino. Usted tiene dones y un llamado celestial, y Dios lo está usando en este momento, porque Dios, cuando rescata a alguien, lo llena de la vida de su hijo, le da virtudes, le da dones, para que inmediatamente usted, como miembro del cuerpo de Cristo, empiece a edificar a los demás. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que debemos corregir inmediatamente es que muchos ministros solo echan el fundamento, pero no edifican sobre él a los santos. Recordemos lo que aprendimos el domingo pasado. No solamente es predicar el evangelio, no solamente es hablar de la salvación. Después de que la persona es salva, tenemos que edificar a Cristo en él.
No podemos dejar a una persona solamente en el fundamento, conociendo salvación, porque la salvación es solo la entrada al reino. Es solo un paso a la inmensa gracia que Dios tiene para nosotros. La salvación no es el todo del todo, es el reino que es el todo de todo. Entonces, cuando muchos ministros solo echan el fundamento, pero no edifican sobre él a los santos, muchos solo conocen la salvación, pero no tienen el conocimiento del reino. Recordemos que usted en este momento, al ser salvo, al ser sellado con el Espíritu Santo, usted entró en un reino y el ámbito del reino lo guarda y lo protege donde quiera que usted vaya. Usted lleva el reino de Cristo dentro de usted. Entonces, cuando no edificamos, hay muchos hijos que no tienen el conocimiento del reino. Muchos oyen toda su vida del arrepentimiento, pero nunca se les desarrolla la potencia de su nueva creación, llevando a estos a tener generaciones de hijos inmaduros, sin provisión, sin conocimiento pleno y sin desarrollarse en la plenitud de la vida en Cristo Jesús en ellos. Así que ministros, después de fundamentar a un santo, debemos empezar a edificarlo hasta formar a Cristo en él, presentarlo perfecto en Cristo y realizarlo en la plena estatura de Cristo. Colosenses 1:28 nos recuerda esto. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Nuestra tarea es de formar a Cristo en los demás, conformarlos a Cristo, porque en Cristo se encuentra nuestra identidad, se encuentran nuestras realidades, se encuentra el origen de quienes somos. Amén. Fuera de Cristo, el ser humano pierde su identidad, pierde su propósito, pierde su diseño, y el enemigo que está aquí en la tierra como un príncipe de este mundo, del sistema del mundo, empieza a matar, robar y destruir la vida, el alma, los recursos y todo lo que el ser humano tiene. Entonces, debemos ser hijos entendidos y entender, necesitamos edificarnos y edificar a Cristo en nuestras vidas. Cuando fallamos en fundamentar y edificar, habrán hijos, tristemente habrán hijos que no ejercerán su sacerdocio, su ministerio y dones, llevándolos a ser miembros del cuerpo de Cristo, inefectivos e incompetentes en él y en su llamado divino. Y eso es muy triste. Oír de hijos de Dios, hermanos nuestros, que nacieron en el evangelio, pero nunca disfrutaron y desarrollaron la plena vida de Cristo en ellos, ni jamás supieron qué ministerio o dones o cuál fue el llamado específico que Dios les dio. Eso es triste. Entonces, necesitamos llevar a cada miembro a que sean efectivos y competentes en su llamado divino. Entonces, para que nosotros evitemos esto en nuestras generaciones, necesitamos entonces edificar correctamente con la ayuda y suministración del Espíritu Santo y las virtudes que cada uno de nosotros tenemos. Y así podemos cimentar y edificar de la manera correcta a Cristo en cada persona, en cada hermano y en cada alma. Así de que esto, amado hermano, es un tema de vida. Es un tema de edificación, es un tema muy importante. Amén, para que todos ustedes disfruten y administren las inescrutables glorias y gracias y provisiones de este reino donde ya estamos. Así que el Evangelio de Cristo nos da ya todos los recursos y herramientas espirituales para edificar. Y el fundamento adecuado es una herramienta, pero hoy quiero hablarles acerca de otra herramienta o recurso con que podemos edificar a las personas. Y esta otra herramienta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Okay? La Biblia testifica que por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 declara. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 declara. En el principio ya existía el verbo. Y sabemos que el verbo es Cristo, es la palabra viva, el logos. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Versículo 2 de Juan capítulo 1 dice, Él estaba con Dios en el principio. Nos acordemos que este principio está hablando de la eternidad.
No está hablando del principio en Génesis capítulo 1, porque en Génesis 1 se habla de un principio, pero ese es el principio de la creación. El principio del Evangelio según San Juan es la eternidad. Es donde Dios tenía todos sus planes. Entonces, dice la Biblia, Cristo estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Ahora, con esta palabra en nuestro corazón, entendemos entonces que todo lo creado es para que todo dependa y esté unido a Cristo. Por eso cuando las personas viven lejos de Cristo, es cuando las calamidades, la muerte, las enfermedades, las muertes prematuras, el caos en sus hogares, destrucciones en sus matrimonios, la destrucción de sus finanzas, de todo lo que ellos tienen en el ámbito terrenal, viene a ser destruido por el pecado. Porque el ser humano, usted y yo, no fuimos creados para vivir lejos de Cristo o estar desconectados de Cristo. Usted fue hecho para Él, por medio de Él. Y usted, como creación que lleva la imagen y semejanza de Dios, no puede vivir lejos de Cristo. Pero el enemigo ha derramado tanta religión, tanta secta, tanto pensamiento, que ha seducido la mente de las personas y les ha mostrado otros caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de vida, pero al final de ellos son caminos de muerte. Estamos luchando contra un enemigo que es el engaño puro, pero Cristo es la verdad pura. Y solo en Cristo usted va a poder salir de ese engaño, de ese dominio de tinieblas que domina hoy en día a naciones enteras. Entonces, la Escritura dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Entendemos entonces que todo lo creado depende de Cristo, porque todo lo creado existe por medio de Él y por causa de Él. Colosenses 1:16 declara, Colosenses capítulo 1, versículo 16 declara, escuche bien lo que dice esta palabra eterna. Palabra eterna porque no va a cambiar. Cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece por toda la eternidad. Entonces, usted y yo debemos de sujetarnos a aquello que va a prevalecer por la eternidad. Le recomiendo que usted se desligue de toda cosa terrenal, corruptible y perecedera. Y ate y sujete su vida, su alma y su familia al reino eterno de Cristo. Yo quiero estar donde todas las cosas van a existir por siempre. Y ese es el reino de Cristo. Es Cristo mismo. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo, diga conmigo, todo ha sido creado por medio de Él, escuche, por medio de Él y para Él. Por lo tanto, debido a esta verdad eterna, la palabra de Dios es Cristo mismo. La palabra de Dios no es un libro más, no es una historia bíblica, ni menos una teología inventada por los hombres, sino que es Cristo mismo. Es por eso que podemos edificar a los santos con la palabra que es Cristo, ya que todos sus hijos, todos nosotros llevamos la misma naturaleza y sustancia de nuestro Creador. Por eso nos conviene ministrar, impartir y enseñar a Cristo. Cualquier persona que dice ser un ministro de este evangelio y no ministra, imparte, enseña a Cristo, es un falso profeta, es un falso apóstol, maestro, pastor, como usted le quiera llamar. Toda religión de hoy que lo separa a usted de Cristo y le enseña a otros dioses, otros señores, otras creencias fuera de Cristo, son falsas religiones y de esas el mundo está lleno. Tenga mucho cuidado. Fuera de Cristo no hay vida. Entonces, nos conviene ministrar, impartir y enseñar a Cristo. Juan 6:63 declara, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. El Espíritu da vida. La carne, lo terrenal, lo perecedero, no vale para nada. O sea, se desgasta.
Las palabras que les he hablado, y este es Cristo mismo hablando, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, quedémonos un momento en este versículo. Cuando la palabra dice en Juan 6:63, la carne no vale para nada. Debemos entender que es por medio de las cosas espirituales y celestiales de Cristo que podemos edificar a todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ya que cada hijo de Dios no opera más ni vive en el sistema caído de la carne, sino que ahora vive en la vida y la ley del Espíritu. Recuerden, si usted ha nacido de nuevo y Cristo es su Señor y su fundamento, usted es su nueva creación. Nada terrenal puede alimentar esa nueva creación. Usted puede llenarse de gozo, de alegría, de dinero, de todo el gozo que esta tierra le da, pero su nueva creación no va a ser llena con esas cosas terrenales y perecederas. Solamente la sustancia de Cristo, la gracia y la plenitud de su espíritu puede llenar nuestro ser. Y entonces todo nuestro ambiente se sujeta a nuestro ser. Es por eso que hoy en día miramos a muchas personas que tienen toda bendición material, pero no hay paz dentro de ellos. No hay gozo dentro de ellos. Y eso es porque lo han hecho al revés. Han dedicado su vida a edificar cosas destructibles, perecederas y corruptibles, en vez de poner la mirada en las cosas de arriba y empezar a edificar desde dentro hacia afuera. Entonces, Cristo dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Para edificar seres espirituales, diga conmigo, yo soy un ser espiritual. Eso es, usted es un ser espiritual y emocional. Lo único terrenal que usted tiene, familia amada, en Cristo, lo único terrenal que usted tiene es este cuerpo de barro que va envejeciendo. Las células se van muriendo. Y aunque usted tenga la fuente de la vida, su cuerpo va a perecer. ¿Ven? Entonces, para edificar nuestro ser espiritual, conformado a la imagen o carácter de Cristo, necesitamos la esencia de Cristo. ¿Y cuál es la esencia de Cristo? Es su palabra, que es espíritu y vida. Espíritu y vida. Vamos a estudiar qué significa espíritu y qué es vida, porque esa es la esencia de la palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, es espíritu y vida. ¿Pero qué es recibir espíritu y vida? Bueno, cuando la palabra habla de espíritu, se refiere a la sustancia, naturaleza y orden celestial de quien Dios es. Y Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es justicia, vida, verdad y eternidad. Es esta sustancia, naturaleza y orden que ahora en Cristo son impartidas en cada hijo de Dios, en nosotros mismos. Eso es glorioso. ¿Para qué? Para que colaboremos con Dios en la restauración de todas las cosas. Dios está restaurando todas las cosas. Familia, no crea que el pecado, la maldad y la violencia van a estar aquí eternamente en la tierra. Se avecina un cielo nuevo y una tierra nueva, donde va a reinar solamente la justicia. Y estamos en tiempos de gracia, donde el Padre quiere rescatar a todo ser humano, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todo ser humano vengan al arrepentimiento y reciban arrepentimiento para salvación. Entonces, es por eso que se nos ha dado a nosotros como hijos de Dios una nueva creación, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido y expresemos en entendimiento y convicción las realidades de este reino que ya está en nosotros. Por eso cuando un hijo de Dios entra en un ambiente de opresión, el ambiente de opresión cambia, porque usted lleva paz. Y ahí donde usted va, su ambiente, el poder del reino, que es justicia, paz y gozo, se desata. Y el ambiente, donde quiera que usted vaya, va a cambiar a un ambiente de paz, de gozo y de vida. Porque esa es la realidad que nosotros hoy llevamos. Así que la esencia de la palabra, que es espíritu, es la misma esencia del Padre. Es amor, justicia, vida, verdad y moralidad operando en nosotros. Ahora, ¿qué es vida? Porque la palabra de Dios dice, mis palabras son espíritu y vida. Ahora, ¿qué se refiere Cristo cuando dice, mis palabras son vida en ustedes? Bueno, hay diferentes clases de vida. Por ejemplo, tenemos la vida natural. Tenemos también la vida que es el sustento, las cosas que hacemos. ¿Qué haces en tu vida? Oh, yo hago esto y aquello. Pero hay una vida
que se llama la vida Zoe, que es la vida de Dios, impartida en nosotros los hijos de Dios. Y es a través de la vida de Dios que es impartida en nosotros, donde todas las demás vidas prevalecen y son nutridas por esta vida de Dios en nosotros. Así que vida es la capacidad esencial y permanente de Dios que produce y nos mantiene a nosotros como sus hijos, llenos de vida, gozo, paz y energía. La vida de Cristo es lo que mantiene a cada hijo de Dios subsistiendo y activos en él. Esta es la vida en nuestra alma que nos hace partícipes, escuche esto, de la inmortalidad y la eternidad. Es por eso que cuando las pruebas vienen a su vida, su alma no va a ser derrotada. Usted no va a ser sacado del cuerpo de Cristo, porque esta vida es poderosa para impartir vida, sabiduría y energía a usted para que usted no sea vencido. Por ejemplo, las energías negativas del dominio de las tinieblas son la soledad, la tristeza, la impaciencia, el dolor. Todas esas energías del dominio de las tinieblas son derrotadas por la energía de vida del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestra mente y todo nuestro ser. Claro, vamos a sentir el choque de la tristeza, pero la tristeza no va a poder gobernar en nuestra nueva creación y menos en nuestra alma redimida que está saturada de la vida Zoe de Dios. Esa es la realidad que la Escritura habla que todo hijo de Dios lleva. ¿Lo cree? Porque al que cree todo le es posible. Algo que yo he aprendido es esto. Lo que usted no cree en Cristo jamás se le revelará y será real en su vida. ¿Ven? Entonces, la Biblia tiene verdades escritas. Tiene verdades escritas que son parte de la historia, pero también tiene una verdad presente. Las verdades escritas son todos los escritos inspirados por el Espíritu Santo de la vida, en la vida de los santos de todos los tiempos, juntos con sus comunidades. Por ejemplo, podemos ver la historia de Abraham, de José, de David, de Noé, y aprendemos de tanta historia, aprendemos muchas disciplinas, valores morales, a no cometer el error que ellos hicieron, y aprendemos bastante de todas las historias de ellos. Eso se llama las verdades escritas, que son verdades que nos reflejan el amor y el carácter de Dios, ayudando a nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Pero también encontramos la verdad presente. Y la verdad presente es aquella palabra que está activa en el nuevo pacto, cumpliendo el propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo en este momento. Es en toda la plenitud de estas palabras que hoy en día la iglesia se edifica, se instruye, se capacita y edifica para cumplir la voluntad del Padre y ser colaboradores efectivos. Hay una palabra activa en este momento, es la palabra de Cristo mismo, obrando en nuestra nueva creación, edificándonos, renovándonos, transformándonos, impartiendo de Cristo cada día más en nuestras vidas. Esa es la palabra activa en el nuevo pacto. No es una historia más, es algo activo, es la vida misma de Cristo, que es la palabra de Cristo obrando en nuestros corazones, redarguyéndonos, quitando todo velo que podamos tener, peleando por nosotros toda duda, toda incredulidad, que son dominios de tinieblas, toda ignorancia, que son dominios de tinieblas, porque un dominio de tinieblas tan fuerte que mata y destruye a los recursos de los hijos es la ignorancia, porque la ignorancia nos ciega y no nos permite ver todas las cosas que ya tenemos en Cristo Jesús. Y nos impide entender que la realidad nuestra no es el sistema de este mundo, sino el reino de Cristo empapado en nosotros y en nuestro ámbito terrenal. Somos de un reino inconmovible e indestructible, mis amados. Así de que la verdad presente es aquella palabra que ya está vigente. Amén. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Estamos hablando de la herramienta de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas los unos a los otros? Con la palabra de Dios. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a recibir una impartición en esta palabra.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 17. Ponga mucha atención, porque la herramienta de la palabra de Dios debe usarse de una manera correcta. Cuando alguien no usa bien la palabra de Dios, es porque se manifiestan sectas y falsas religiones. ¿Sí? Entonces, debemos de trazar bien, o sea, movernos bien y imprimir, derramar, impartir la palabra de Dios de la manera correcta. No a lo que yo crea, a lo que yo pienso o a mis propias creencias. No a lo que me conviene a mí, mis amados. Es lo que Cristo dice que se debe hacer con la palabra de Dios. Hoy en día, tristemente, muchas personas, hermanos, muchos aún, hermanos, las personas que practican la hechicería, las personas que practican que son organizadores de sectas, tristemente usan la palabra de Dios y también el nombre de Dios para atrapar a los ingenuos, aquellos que no tienen la vida del Espíritu y el Espíritu en ellos. Entonces, amado, entendamos algo de que gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, podemos discernir y entender cuando alguien está combinando la verdad con la mentira. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, ese libro negro que se llama Biblia, toda es inspirada por Dios. Las escrituras son inspiradas por Dios. Y la palabra griega usada aquí literalmente significa soplada por Dios. Porque recuerde que la palabra de Dios es espíritu y es vida. No es letra, no es un libro más. Es espíritu y vida. Amén. Entonces, es inspirada por Dios, o sea, hecha con el aliento de Dios. Y eso es así, porque la Biblia dice de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la escritura no tiene error. La escritura no tiene error. Esa palabra de Dios no tiene error. Y si aún el hombre quiere agregarle o quitarle, el Espíritu de Dios siempre le va a hacer saber a todos aquellos que aman a Dios y quieren acercarse correctamente a Dios, les va a hacer ver la verdad y no el engaño. Sí, porque yo puedo agarrar una Biblia, porque hoy en día, amado hermano, muchas personas están haciendo sus propias Biblias, organizaciones y denominaciones que dicen que son cristianas, que representan a Dios, pero son falsos. Abrazan la inmoralidad sexual, abrazan toda clase de pecado y dicen así los queremos, no, amado. La naturaleza pecaminosa de cada ser humano debe de ser muerta, aniquilada, y de eso se encarga el Espíritu de Dios. Porque Dios nos quiere dar una nueva creación donde todas las cosas son hechas nuevas. Recuerde que nuestra naturaleza pecaminosa con la que nacimos no va a entrar en el reino de los cielos. Tiene que ser crucificada en Cristo con sus deseos y pasiones. Usted es necesario que nazca de nuevo. Todos debemos de nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento en nosotros, no podemos ver ni entrar al reino de los cielos, mi amado. Pero hay muchas religiones que hacen a un lado esa verdad eterna en Cristo. Y andan creando su propia Biblia. Pero si usted en realidad ama a Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, le va a revelar la verdad que es Cristo mismo. Entonces, seguimos en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esta palabra útil nos indica que la palabra es la capacidad viva y poderosa del entrenamiento de todos los ministerios, de tal manera que todos manifiesten en sus asignaciones el mismo sentir y propósito de Cristo. Usted quiere edificar bien su familia, use la palabra de Dios. Usted quiere edificar a alguien en el camino correcto, use la palabra de Dios. Es útil, dice la Escritura. ¿Útil para qué? Veamos para qué. Útil para enseñar. Útil para enseñar. Ahora, enseñar no es dar información. Enseñar no es dar información, sino impartir y formar a Cristo en cada persona para que éstas vivan una vida ética, moral y llena de la plenitud de la vida de Dios. Eso es enseñar. Porque recordemos que cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos impartiendo ¿qué? Vida y espíritu. Diga conmigo, cuando yo enseño, predico la palabra de Dios, yo imparto a los que me oyen vida y espíritu.
No información. Entonces, es útil para enseñar, para reprender también. Y cuando hablamos de reprender, hablamos de que la palabra da convicción y entendimiento de la verdad. O sea, destruye la mentira. Todos los argumentos, las mentiras que el enemigo ha puesto aquí en nuestra mente, viene la palabra de Dios y la quita. Quita todo velo y nos revela la palabra aquí. Recuerde que la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no vean el evangelio, para que no entiendan el evangelio, para que no comprendan que ya sus pecados fueron pagados y que hay un reino esperando, que hay un Dios que les ama y que pueden ser liberados de cualquier opresión, pecado que el enemigo les esté dando. El enemigo ciega aquí, pero la verdad que es Cristo, ¡boom!, viene y te quita el velo. Y entonces puedes ver con los ojos de tu espíritu. ¿Ven? Entonces, para reprender, también es para corregir. ¿Corregir qué? La palabra siempre va a señalar el error y lo va a corregir y va a establecer lo correcto en nuestras vidas. Porque dice la Biblia que Dios no es mentiroso, Dios no miente, Él es verdad pura. La sustancia de Dios es verdad. Yes. Entonces su espíritu es verdad. Entonces nosotros, sus hijos, vivimos por esa verdad. No podemos vivir en el engaño, en la mentira. Por eso los hijos de Dios no mentimos. ¿Verdad? No hay mentira en nuestros labios. No la necesitamos porque ya tenemos la verdad y en ella estamos completos en todo. También dice para instruir. La palabra de Dios es útil para instruir. Ahora, esto a muchos no les gusta. La palabra instruir nos habla de la disciplina del espíritu, que nos instruye en balancear, priorizar y desarrollarnos en madurez. A muchos hijos de Dios les gusta ser niños infantiles toda la vida. No les gusta crecer, no les gusta ser responsables, no les gusta tener una vida disciplinada. ¿Sí? Leen la Biblia cuando quieren, oran cuando quieren, se congregan cuando quieren, hablan de Dios cuando quieren, duermen 48 horas al día y cuando quieren oran, cuando no. Esa es una vida muy indisciplinada, pero esa vida no es para hijos. Esa vida es una vida religiosa cristiana, pero gracias a Dios que nosotros no operamos en una religión cristiana, sino que operamos en una comunión eterna y estamos ahora siendo edificados en el reino indestructible de Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos va a instruir, nos va a traer disciplina, nos va a cortar todos aquellos malos hábitos, todas aquellas irresponsabilidades que son parte del hombre viejo, son hábitos de la vieja creación. El Espíritu Santo, mi amado, si tú eres hijo de Dios, no te va a dejar en paz hasta que abandones todos aquellos hábitos que no edifican a Cristo en tu vida. También la palabra es útil para instruir, amén, en justicia. En justicia. Recuerde que el trono de Dios está cimentado en justicia, hermanos. Justicia. Y justicia son los mandamientos, decretos, leyes y estatutos del reino eterno del Padre que sostienen orden todo lo que en la eternidad existe, todo lo creado. Por eso la iglesia es llamada a ministrar a esta justicia por medio de las diferentes gracias, virtudes y dones que hemos recibido en Cristo. Cuando usted está hablando el evangelio, hermano, usted está administrando justicia. Cuando usted intercede, cuando usted ora, amén, está administrando justicia. Y la justicia es aquella que se encarga de destruir toda injusticia, tanto la injusticia espiritual como la injusticia social. Entonces, el versículo 7 termina diciendo, a fin de que el siervo de Dios, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? Amén. Amén. Todos somos siervos de Dios. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Enteramente capacitado para toda buena obra. Siendo que la palabra que ministramos es espíritu y vida. Esta naturalmente se manifestará en cada uno de nosotros. Por eso, ninguno de nosotros va a fracasar en la asignación ministerial o el llamado divino que Dios nos ha dado. Pues la palabra viva, la palabra de Cristo es viva y eficaz en cada uno de nosotros y nos hace efectivos en este propósito. La palabra, hermano, es la que opera dentro del alma.
La palabra es la que opera dentro del alma, dentro de la mente, dentro de nuestro carácter, dentro de nuestras memorias y todo el ser interior del hombre, llevándonos a ser conformados, santificados, renovados en Cristo. Y nos regresa, escuche esto, la palabra nos regresa al orden original y diseño eterno en el cual fuimos creados. ¿O a poco a usted le gusta ser esclavo del pecado? ¿Le gusta que vengan espíritus inmundos y se metan dentro de usted y hagan de su cuerpo casa? ¿Le gusta que el enemigo siga poniendo toda idea inmoral aquí? Todo fracaso, porque todo fracaso en el alma viene de un pensamiento de fracaso que el enemigo pone en la mente. Ese es el sistema del mundo, un sistema que está diseñado por el dominio de las tinieblas para destruir a todo ser humano. Pero la Biblia dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, ¿cómo usted va a destruir las obras del diablo? Edificándose en el poder de la palabra que es Cristo mismo. Hebreos 4:12, y terminamos ya con esta escritura. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Estamos hablando que la palabra es útil para corregir, disciplinar y todas esas buenas cosas que nos edifican. Pero Hebreos 4:12 nos habla de qué tan vive es esa palabra. ¿Qué tan vive es esa palabra? Hebreos 4:12 declara, ciertamente la palabra de Dios es viva. Escuche, la palabra de Dios es viva. Significa que tiene poder vivo y energía para la acción e impartición de la vida misma en cada uno de aquellos que creemos. Hermanos, la palabra de Dios no es una letra muerta, es espíritu y vida. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Diga conmigo, poderosa. O sea, poderosa significa capaz de hacer que las cosas sucedan. Dice poderosa porque es el poder energizante en vigor, eficaz y poderoso, que cumple la voluntad divina de Dios. La palabra de Dios es poderosa porque nunca se hace ineficaz, es dinámica, es operativa, es eficiente y logrará el propósito por el cual Dios la envía. Isaías 55, 10, 11, se la voy a leer, dice lo siguiente, Isaías 55, 10, 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así es. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga. Escuche bien, juzga. O sea, discrimina y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta los rincones más escondidos de su corazón, de su carácter, de su memoria. Por eso, hermano, cuando nacemos de nuevo, ¿quién cree que opera ese nuevo nacimiento? La palabra de Dios. ¿Y quién cree que renueva el alma nuestra? Es la palabra de Dios. Porque dentro de usted hay muchos secretos. Hay muchas memorias de toda su vida que usted vivió y experimentó cuando no era hijo de Dios, en aquella vida pasada. Y a veces el enemigo quiere traer ese pasado y arruinar tu nueva vida ahora en Cristo. Y es allí donde la palabra empieza a escarbar todo aquello que ya no debes de llevar en tu nueva vida. Así que, mi amado, si usted lleva rencores, odios, separaciones, divisiones, celos, contiendas, amarguras de la vida pasada, de la vieja vida que usted vivía antes de Cristo y las ha traído a su nueva creación, necesita abandonarlas, crucificarlas y hacerlas morir inmediatamente en su alma y en su corazón, porque no le conviene y no son aceptadas por el Espíritu que vive dentro de usted. No acarriemos lo viejo,
a lo nuevo. Lo viejo ya está muerto. He aquí, todo ha sido hecho nuevo en nosotros en Cristo Jesús. Y usted ya no tiene que regresar al mundo a buscar cosas que usted necesita. Porque en Cristo ya estamos completos el 100%. No necesitamos nada del mundo. Fuera de Cristo solo hay muerte, mis amados. Entonces, la palabra de Dios penetra a lo más profundo y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra, mis amados, viva y eficaz, con la cual ministramos y edificamos y nos edificamos a todos. Es la palabra que día tras día nos transforma a su imagen. Es la palabra que nos fundamenta en el diseño eterno del Padre. Es la palabra que nos hace entender y ser eficaces en lo que Dios quiere hacer en las generaciones de hoy. Es la palabra que edifica a todo hijo y nos edifica unos a otros sin ningún contratiempo. Es la palabra que hace morir en nosotros las obras del hombre viejo en nuestras almas y empodera, escuche, empodera, renovando, conformando, santificando nuestra nueva creación que fue creada según la justicia y verdad de la naturaleza misma de nuestro Padre Celestial. Usted es un hijo de Dios ahora en Cristo Jesús. Por lo tanto, edifíquese con cosas eternas, con la palabra de Dios y bajo un fundamento adecuado que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que terminamos aquí, mi amado. La palabra de Dios es viva y eficaz y es espíritu y vida. Quiero orar en este momento y poder ser ministrados para que haya una impartición en nosotros, porque recordemos que esta palabra que acabamos de impartir es vida y es espíritu y es el alimento de nuestra nueva creación. Vamos a orar todos juntos en este momento, ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias. Gracias por cada familia. Esta es la familia del reino, la familia del cielo. Familias amadas que tú has amado antes de la eternidad y en la eternidad, Padre. Y las compraste en Cristo Jesús. Tanto las amaste que en la eternidad, Señor, planeaste la vida de ellos en esta tierra, Padre. Doy gracias por los milagros, las sanidades, la protección que has hecho a cada uno de nosotros. Muchos hemos pasado por la pandemia y hemos experimentado este virus y nos has salido adelante, Señor. Dios mío, te damos gracias por tu misericordia sobre cada uno de nosotros, porque nuestros hogares están saturados del ambiente del reino. Estamos siendo edificados en esta palabra que es vida y espíritu. Estamos siendo, Señor, cada día bendecidos en Cristo, Señor, protegidos por tu poder, Padre mío. Pero en este momento, Señor, yo oro, Espíritu de Dios, que sigas renovándonos para que podamos entender, Dios mío, la palabra eterna que es Cristo mismo, por la cual existimos, somos y nos movemos, Dios mío. Oro, Señor, que todos los que estamos aquí estemos atados, ligados y alineados a la palabra que es Cristo mismo, Señor. Y si hay alguna atadura en este momento, hay alguna opresión del enemigo, hay algún dominio de las tinieblas, Señor, haciendo lucha y guerra contra tus hijos, la destruimos, las aniquilamos, las desbaratamos ahora en el nombre de Jesús y soltamos y desatamos en el ambiente, en la vida y en la familia de tus hijos, Señor, el ámbito de tu reino, el poder del Espíritu de Dios, la vida plena de Cristo, saturando el ambiente, cambiando los ambientes y las circunstancias ahora para bien, según el plan de Dios en cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Oro también, Señor mío, que nos enseñes y nos ayudes a ministrar bien la palabra de Dios que nos has dado, que nos has revelado. Que lo hagamos con toda convicción y entendimiento, Señor. Que cuando impartamos y enseñemos la palabra de Dios, no derramemos solamente sobre los que nos oyen, Señor, un ámbito emocional, Señor, una experiencia emocional, sino una transformación del alma, una renovación del entendimiento, una conformación a Cristo, de nuestra alma a Cristo en este momento. Enséñanos a trazar bien, a enseñar bien, a predicar bien, a enseñarle a nuestros hijos
bien la palabra de Dios, Señor. Reprendemos el espíritu del error, el espíritu de engaño, Señor, el espíritu del anticristo que se mueve, Señor, tratando de confundir, Señor, combinar la mentira y el engaño. Reprendemos esas fuentes de las tinieblas y desatamos ahora el espíritu de la verdad plena y rica de Cristo, saturando, enseñándonos y, Dios mío, aleluya, capacitándonos para enseñar esta palabra. También oro, Señor, para que todos nosotros sigamos siendo transformados, santificados y renovados en nuestra alma, en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, en nuestro estilo de vida, según el plan y el ámbito del reino de Dios, para que así, Señor, mientras más seamos renovados a Cristo, conformados y transformados a Cristo, podamos ser esos colaboradores efectivos en la edificación del cuerpo de tu Hijo, Padre, y podamos ser personas transformadas que tengan la potencia y la capacidad de impartir a otros esta vida indestructible que ahora compartimos y que nos sostiene en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, por esta palabra edificante. Levanta las manos y adora por unos segundos. Solo adora y dile gracias, Señor, por un día más de victoria, un día más de edificación, un día más donde testifico que tu poder rodea mi casa. Testifico que tu reino está saturando mi ambiente de mi hogar. Testifico que mis comunidades están siendo bendecidas por el mismo hecho que yo estoy aquí como un hijo de Dios, recibiendo vida. Porque donde hay vida, la muerte se va. Donde hay paz, el caos se va. Oh, gracias, Señor, por llenarnos tanto de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, mis amados, hemos terminado esta palabra, esperando que hayan sido edificados y animándolos a que sigan formando a Cristo en ustedes. El día de mañana tenemos la oración a las 7:30. Vengas, hermano, aparte ese tiempo para estar en la oración. El miércoles vamos a tener preguntas y respuestas en el servicio de inglés con los jóvenes a las 7:30. El jueves yo estoy dando la clase de discipulado a toda persona nueva y a todo discípulo que quiere edificarse en el fundamento. Estamos los jueves a las 7:30, mis amados, y así, ¿verdad? Continuamos en esta edificación del cuerpo de Cristo. Así que les amamos mucho y paso a... Amén. Voy a pasar el tiempo, pero jóvenes, we have youth service today at 5 p.m. Los jóvenes tienen servicio en inglés hoy a las 5 de la tarde. Amén. Todos los jóvenes, hermanos, díganle a sus hijos que hoy a las 5 de la tarde en Zoom vamos a tener nuestro servicio de jóvenes en inglés. Amén. Así que con eso dicho, paso el tiempo a mi hermano Alejandro. Amén. Bueno, vamos a ser despedidos.